A continuación les presento un ejemplo muy sencillo donde podemos evidenciar lo que hemos venido discutiendo hasta ahora. Se trata de una matriz, un cuadro, donde estoy aprovechando para utilizar dos terminologías procedentes de dos metodologías de diseño de proyectos sociales. Esto se aplica acá en la fila de jerarquía de objetivos, donde tenemos finalidad, fin, objetivo general, propósito, objetivos específicos, resultados, actividades, acciones. La metodología clásica y la terminología que dio origen a todo lo que tiene que ver con el diseño de proyectos es finalidad, objetivo general, objetivos específicos y actividades. Posteriormente, surge una propuesta, una metodología denominada marco lógico, que también ya lleva varias décadas de su implementación, de creación. Sin embargo, se mantiene vigente y está asociado también a los fundamentos y a estos términos clásicos de diseño de proyectos sociales. Me refiero a la terminología de fin, propósito, resultados y acciones. Finalidad, en la metodología clásica, tiene que ver con los fundamentos del proyecto, con la fundamentación, con el problema, y lo que se plantea a futuro, el planificador. Este significado es equivalente para el diseño de proyectos según marco lógico. Tenemos el objetivo general, que es un enunciado donde expresamos lo que queremos alcanzar en términos generales, un enunciado que se redacta en infinitivo, y el propósito también tiene ese sentido dentro de la matriz y metodología del marco lógico. Seguimos con los objetivos específicos, que en el caso de la matriz por marco lógico, la metodología por marco lógico, están identificados como resultados. Sabemos que los objetivos específicos son enunciados también donde se concreta o se materializa lo que se plantea en el objetivo general. Seguimos con actividades. Es el término más común que se utiliza y en el marco lógico se denomina acciones, que son las acciones o los eventos que debemos desarrollar, que debemos garantizar para el cumplimiento de los objetivos específicos. A su vez, estos contribuyen con el propósito, con el general, y luego entonces van a tener una repercusión en la finalidad o el fin del proyecto. Siguiendo con la explicación o descripción del cuadro, antes de revisar el contenido, tenemos que la siguiente fila es objetivos. Aquí tenemos cómo se diseña, cómo se puede concebir los objetivos de un proyecto comedor infantil, de comedores infantiles. Luego indicadores y finalmente los medios de verificación. Los indicadores son datos o informaciones que sirven para valorar una característica o un fenómeno social determinado. También se utilizan para otro tipo de áreas del conocimiento. Tenemos que en los objetivos relacionados con el fin, la finalidad, podríamos plantearnos un objetivo. Recordemos que acá estamos en el largo plazo, aludiendo al largo plazo, a las incidencias que tiene el proyecto en un largo plazo y el impacto que va a generar dentro de una sociedad. Entonces, en este caso, fíjense que estamos hablando de un proyecto de comedor infantil y como objetivo nos estamos planteando el hambre cero, correspondiente a los objetivos de desarrollo sostenible y el objetivo número 2. Fíjense lo ambicioso y lo amplio que es este objetivo de desarrollo sustentable. Los objetivos de desarrollo sustentable nos permiten tener una visión
que nos enmarque en un proyecto común que deberían estar desarrollando desde el Estado, desde la sociedad en general, todos contribuir con esos objetivos. Entonces acá, como ejemplo, traemos entonces que la finalidad de este proyecto es lograr contribuir con el hambre cero. ¿Cómo se indica, cómo se materializa o qué me indica a mí el hambre cero? Bueno, cuando logro identificar la reducción del hambre a nivel local y a nivel nacional. Por lo general, hay indicadores más complejos como la comparación entre la reducción o la situación actual y la situación anterior. Recordemos también que el impacto y la finalidad está relacionada con mediciones que se hacen a largo plazo que deberían estar a partir de los 2 años. Deberían estarse haciendo a partir de los 2 años del finalizado el proyecto. Como medios de verificación tenemos acá anuarios estadísticos e informes publicados. En este caso, fíjense que hablábamos anteriormente de las fuentes de verificación, de las fuentes de información, y los medios de verificación se nutren de las fuentes de información. Un medio de verificación, como su nombre lo indica, es un medio, un documento que me permite a mí verificar y cerciorarme de que efectivamente se cumple lo que está concebido en el proyecto social. Entonces, una manera de identificar o de buscar si efectivamente se logró, se alcanzó el hambre cero, es precisamente consultando anuarios estadísticos e informes publicados en esa materia. Esos informes y esos anuarios deberían estar elaborados por organismos o por organizaciones reconocidas que sepan, digamos, desarrollar un proceso de medición adecuadamente y que sean validados por la sociedad. Seguimos entonces con el objetivo general o propósito. Tenemos que en el proyecto de comedor infantil, como objetivo general o propósito, nos planteamos reducir la desnutrición infantil en el sector X en un lapso de 12 meses. Fíjense que también es un enunciado bastante ambicioso, muy ambicioso, y para indicarnos, ¿qué nos indicaría? Que efectivamente se redujo la desnutrición infantil, nos indicaría un contraste de talla y peso inicial y talla y peso final. Entonces, nos remontamos a la primera lámina que vimos y la importancia de definir la situación inicial y la situación final. Y desde un principio estar haciendo las mediciones correspondientes, de manera que podamos identificar el impacto social de un proyecto. Si de un principio no estamos recolectando la información, no tenemos precisadas las fuentes de información y los medios de verificación, entonces no podremos medir el impacto de los proyectos que desarrollamos. No es un asunto de medirlo al final del proyecto. De un principio se está midiendo, solo que al final se hace la comparación, el análisis y los resultados de esa medición. Tenemos también que como medio de verificación serían las mediciones de talla y peso de la población objetivo. Y aquí también podemos contrastarlos con la población que no participó dentro del proyecto o población de otros sectores, porque es la manera de verificar a través de la comparación, como lo veíamos también en láminas atrás, que efectivamente estamos cumpliendo con ese propósito que nos planteamos. En este punto también nos podemos remitir a los métodos cuantitativos para la evaluación de impacto, específicamente cuando nos referimos a el diseño
experimental. Acá podemos hacer un diseño experimental, tener un grupo de control donde hay niños escogidos aleatoriamente dentro de los beneficiarios del programa y hay niños que no fueron beneficiados del programa y pueden incorporarse dentro de la muestra a partir de una selección aleatoria y así tener la mayor objetividad posible. Continuamos con el propósito, continuamos con el objetivo específico y los resultados. En el objetivo específico y resultados nos planteamos concretamente, fíjense que vamos, como decimos coloquialmente, aterrizando lo que desde lo general a lo particular. Vamos aterrizando y aquí sí decimos claramente que vamos a suministrar 2 comidas diarias a niños entre 2 y 12 años del sector X. Ya es la concreción del objetivo general y el propósito lo que nos lleva acá a redactar este enunciado y a identificar el cumplimiento de este enunciado en el número de comidas entregadas, por ejemplo, versus el número de comidas que planificamos o que previmos entregar. Seguimos entonces con las listas de asistencia. Las listas de asistencia del comedor nos permiten un medio de verificación y otros medios que puedan diseñar los planificadores. La lista de asistencia es una fuente de información que me indica a mí quiénes diariamente consumieron esas comidas. Entonces, nosotros como planificadores podemos diseñar los medios de verificación que nos sean útiles en el proceso de medición de la información, de los resultados y del efecto que está ocasionando el proyecto. Entonces, sin listas de asistencia o sin algún formato que me indique a mí quiénes recibieron la comida, quiénes la consumieron, no podré hacer medición de resultados. Entonces, en esta medición, fíjense que la hacemos directamente en la práctica, en la concreción y en la ejecución del proyecto. También se puede contrastar con lo que planificamos entregar y lo que efectivamente entregamos. Posteriormente se evalúa por qué superaron o no se superaron las expectativas que se planificaron en el proyecto. Seguidamente tenemos una actividad concreta que nos permite también materializar el resultado. Traigo como ejemplo, como actividad específicamente, la organización. Fíjense que acá no está redactado en infinitivo, sino directamente la organización del voluntariado para la preparación y entrega de los alimentos. Es una actividad que va a contribuir con el resultado, que a su vez va a tributar al propósito y finalmente va a lograr incidir en ese fin que nos estamos trazando, que es el hambre cero. Porque al final de cuentas, estas experiencias que pueden parecer pequeñas, pueden contribuir a su vez a algo mucho más grande, según el alcance, por supuesto, que tenga el proyecto. Entonces acá, ¿cómo indico? ¿Cómo puedo medir? ¿Cómo puedo identificar que se cumplieron las actividades previstas? Bueno, en este caso, en este ejemplo concreto, identificando el número de personas integradas al voluntariado, identificando cuántas personas preví o planifiqué integrar y cuántas efectivamente se integraron. Entonces, aquí, para poder identificar esto, a su vez, realizamos una lista de asistencia. También podemos utilizar registros fotográficos. Todos los medios de verificación se nutren de lo que hablábamos en la lámina anterior, de fuentes de información claramente establecidas, dentro de las cuales podemos mencionar las 3 fuentes o los 3 tipos de fuentes de información en la investigación en ciencias sociales, que son la entrevista, la observación y la documentación, los documentos. Una vez obtenidos los datos
en estos distintos medios de verificación lo utilizamos para la medición. Vemos en este proyecto muy clara cómo vamos de lo general a lo particular y podemos hacer el análisis del contrario, de lo particular a lo general, cómo cada acción concreta se va haciendo cada vez más amplia y va contribuyendo a un fin superior. También está de fondo las concepciones éticas, teóricas de los planificadores. Cuando se plantea reducir la desnutrición infantil es porque han determinado que la desnutrición infantil es perjudicial para la población. Han determinado los problemas de desnutrición infantil de ese sector. De manera que se genera este proyecto que va desde una situación actual, inicial, a una situación final, que es la ideal.